Hey, bienvenidos cracks a Base Pro ML, el canal donde los tanques ruedan más que bicicleta, sin frenos, en bajada. Hoy traigo una partida clasificatoria y está candela pura, porque aquí Baxia se convierte en el Uber del equipo, llevando todos a la victoria, pero sin cobrar tarifa. Primer llamada a la acción. Antes de arrancar, deja tu like, activa la campanita y suscríbete, que aquí los héroes son serios, pero nosotros nos reímos de todo. Consejos generales mientras se forman los equipos. Vamos a darlo aquí, mi gente. Si eres tanque, recuerda que tu trabajo no es matar, sino hacer que tu compa sí maten. Tú eres como el guardaespaldas de película, pero en versión tortuga rodante. Nunca entres sin tu equipo, porque terminarás más perdido que Franco sin gancho. A los tiradores enemigos siempre rómpeles la paciencia. Si puedes hacer que usen su purificar solo para correr, misión cumplida. Y consejo de oro: rueda y vuelve a rodar. Que Baxia sin rodar es como Hanabi sin farmear, inútil. Llamada a la acción. La segunda, comenta aquí abajo. ¿Qué prefieres? ¿Un tanque troll que no protege o un tanque loco como Baxia, que entra hasta la cocina? Quiero leerlo, crack. Déjenlo aquí en su comentario. Y recuerden lo que todavía no me han confirmado los equipos. Estamos entrando, estamos viendo el panorama y estamos casi dando la selección de los equipos. Y ya tenemos algunos, pero están lentos en la selección. Y vamos viendo la vista. Esto pinta bacano, esto pinta chévere. Va a ser una partida clasificatoria muy buena. Vamos a ver cómo elijan. Desen rápido, que me estoy poniendo impaciente. Y ya tenemos equipo confirmado. Y esto está buenísimo. Esto está caldente. Vamos a ver el equipo aliado, cómo lo conforma. Sax, Jungla, el que pone su bicho y dice: peleen ustedes, yo miro. Perfecto para accionar y presionar. Winever, la que entra como bailarina, te levanta y te deja mareado como en montaña rusa. Falsa, la francotiradora del cielo, porque te tira una magia desde arriba que si te agarra te explota, te dispara desde tu propia base. Quiere, Gary, la trituradora de tanque como licuadora. Bueno, esto es lo que se dice, pero dime tú, licuadora de abuela en 5 de la mañana. Base a nosotros la fuerza, el buber rodante, el que corta curación y molesta más que notificación de pack. El equipo enemigo, oye, el equipo no tiene jungla y tiene doble tirador. Minitral, el que pone zona y dice: nadie se me escapa de aquí. Como cuando tu mamá te encierra en la sala para hablarte serio. Marty, el que se cree bailarín de breakdown pero con espada. Melissa, ojito, porque esa muñeca pega que da miedo. Y ni hablar cuando te clava la útil. Setian, ese nuevo que confunde más que señal de wifi apretada. Hanabi, la que farmea tranquila pero después te borra como si nada. Tercer llamada a la acción. Si llegaste aquí, comparte este video con tu cara, que más de uno necesita esto. Ya estamos aquí, señores. Estamos en la gameplay, estamos aquí en zona, estamos en terreno, estamos tomando posición y vamos a ver cuál es la boom. Miren en el tablero, miren las posiciones. Esto es un juego de pelota, no, esto es Mobile Legends. Botas duras, dominio de hielo, casco de guardián, armadura afilada, coraza antigua, escudo de Atenea. Yo la llamo la física, la build física. Emblema tanque, vitalidad, tenacidad y explosión de conmoción. Hechizo, venganza, para devolverle al enemigo un cariñito cuando se emociona pegando. Voy rotando, dando visión y estoy viendo que le han sacado una kill
¿A quién más? A Guinevere la han mandado para su casa desde temprano. Ya conseguí mi primera habilidad y voy dando visión, voy rodando, voy por Martis, ya que me quiere dar a mi panza. Le estoy mandando los escudos, le estoy tirando explosión de conmoción y venganza, le estoy tirando los escudos, le estoy tirando. Martis, mira, toma Martis mi escudo. Y miren cómo elimino, le saco una eliminación. ¿Y qué fue? Como te dio un baile ahí, un breakdown fuerte. Regreso al eso, tú sabes. A eso, hablando aquí, vamos a hablar de algunas de las habilidades y consejos de los aliados y enemigos. Pero miren, Asa quiere robarse la jungla enemigo. Voy por Setian usó parpadeo. Miren a Marty dando su bailecito, usó la tenaza, le tiré escudo a Setian, le mandó un... Ahora me estoy escondiendo en los arbustos porque me han bajado más de un cuarto de HP. Regreso al Neso, tú sabes, mientras me tomo el zumo de naranja para refrescar la garganta. 3-2. Falsa acaba de hacer una eliminación a Minitra. Estamos asegurando en la tortuga mientras Falsa va bajando. Voy por Setian, le mandó un escudazo. Me metí por los arbustos, salí, voy caminando para darle par de... Pero, señores, ¿qué es lo que está pasando? Esto está lento, 5-2. Estamos fuertes, estamos durísimos, estamos haciendo el boost de la tortuga ministral. Le ha sacado una eliminación a Guinevere y está dando señal como Batman allá arriba. Mientras Marty viene, nosotros estamos haciendo la tortuga, fue por Falsa. Le voy a hacer la última, le estoy quemando el pie, le estoy quemando el piso, le estoy tirando los escudos. Falsa le ha sacado una eliminación. Llevo 0 kill, 6-3. Estamos ganando, estamos metiendo presión a estos gigantes, le estamos metiendo presión. Le hizo un tanqueo bacano a Minitral mientras Guinevere usó su ultimate y miren lo que pasó. Fue eliminado, fue mandado a acotar para allá, para su Neso. Y en el lado me viene Falsa usando su último. Le está tirando, metiéndole presión a Setian y a Carry. La están nerfeando durísimo. Voy para allá porque me he olvidado de Carry, mi tiradora. Voy por Melissa, le hago un tanqueo, choqué con Dominio, no pude hacerlo, no pude. Usó su campo, su habilidad y Falsa fue detrás. Pero me está relantizando la Hanabi. Señores, son dos tiradores en la línea Gold, en la línea de oro. Y Falsa está usando su última y se acaba de hacer una eliminación a Melissa. Voy por Hanabi, pero se esconde debajo de la torre, o mejor dicho, en su torre, porque no está debajo. En la torre que está. Y miren, me está retando, le mando un escudo, lo fallo. Y estoy esperando a que salga para darle una campeadita, un ganqueo bacano. Voy rotando, le estoy dando chance a que salga, pero no ha sido así. Estoy esperando que salga. Aquí le estamos tirando los escudos, Carly le acaba de hacer una eliminación a Hanabi, mientras Melissa está tirando sus agujas. Yo sigo usando mi ultimate y estamos fuertes. 13-4. Regreso al Nexo, tú sabes, a eso mientras hablo de las habilidades y consejos de los aliados y de los enemigos. Zack, ese bichito que suelta es básicamente un mini aliado. Consejo, que lo ponga siempre en buena posición. Así molesta más que Franco pidiendo gang. Aquí estoy en la línea Gold metiéndole presión. Ya tengo dominio de hielo para relantizar a esta gente, para ponerle en cámara lenta. Pero la Melissa lo que está dando bailecito, caminando como si tuviera de picnic o cantando. Aquí está, se ha armado una teamfight con Martin, le estamos dando durísimo.
Hey, Balti, ¿y qué fue? Miren a Winnebel, le cayó el cangrejo, pero también le llevó una eliminación a Melissa. Y estamos metiendo presión con un cuarto de HP con Carry. Le estamos aquí en la línea gol bajando la torre de esta línea y metiéndole presión para conseguir terreno, señores. ¡Ey! Tenemos que alcanzar la posición. Tumbar la torre es el objetivo principal del juego. No es la TF. Ey, son sabrosas, son gustosas, pero hay que dejarla porque si tú quieres ganar y alcanzar los rangs altos de las estrellas, tú tienes que concentrarte, claro, defender a tus aliados, pero también tienes que tumbar las torres para poder avanzar y llegar al nexo y poder clasificar. Y vamos, señores, ya está Martin allá solo, peleando como el Super Saiyajin pero Winnebel le ha dado doble asesinato a Marty y a Hanabi. ¿Qué es lo que está pasando? 20-4, llevo 2 kills, 0 muertes. Voy rotando con mi ultimate, buscando a Melissa porque va detrás de mi carry, de mi tiradora. Le está dando durísimo, le mandó su estrella y yo le he sacado una eliminación a Melissa. ¿Y qué juego este? Pero estamos en leyenda. Estos son. No. Esto está fuerte. Esto está caliente. Esto está fuerte. Esto está peor que el sol de las 12. Amarillo, échale a. Miren, voy a brotar. Le hizo un super tanqueo a la Hanabi y Falsa le ha sacado una eliminación. Ministral nos jaló con un gancho de su lanza y mientras voy quemándole el piso, ya que Ministral le está dando el bailecito de que yo ya estoy dado, no voy para ningún lado y esto es se acabó. Ya ha perdido, el equipo se ha desmoralizado, señores. ¿Qué es lo que está pasando? 27-4. Esto está caldente. Déjame beberme un zumo de naranja para refrescar la garganta. Esto está fuerte. Los Gantel están metidos en miedo. ¿Qué es lo que está pasando? Que esta gente está perdiendo, están súper nerfeados. Qué raro que no se hayan rendido. Estamos en la parte alta mirando a Falsa Winnebel. Ya esto ni está dando ganas de narrar porque le estamos dando más que el sol de la 12. 28-4. Esto está fuerte. La gente está cuidando el nexo. Está en tipo defensa. No me maten. Vamos a dar todo por el todo. Pero ya conseguí mi casco de guardián para recuperar. Me voy con mi última quemándole los pies, quemándole el piso, tirándole los escudos. Y se me escapó Marty de ese juego que le estaba haciendo. Aquí viene la Kunoichi, me tiró su kunai. El hombre de los bichos sacó su alien. Y ahí estamos, señores, limpiando metiéndole presión falsa, usando su última, tirando desde los cielos. Miren, a Setian tirando su fini, quemando a uno. Pero esto marcha que ni siquiera pude hablar de las habilidades. Familia, gracias por acompañarme en otra aventura. ¿Qué fue? Pero yo estoy dando la despedida. ¿Qué es lo que está pasando? Yo pensé que esto había concluido, pero no están resistiendo. Están mandando el ley. Señores, si esta gente coge fuerza, fácilmente nos destrozan. Pero la ventaja es muy amplia. Le estoy quemando el piso a Ministral. Le estoy tirando los escudos a Hanabi. Y Falsa está usando su ultimal desde arriba, explotando de los cielos. Viene Marty, le hizo super tanqueo, se tuneó, pero me ha jalado Ministral y así fue muerto Falsa.
eliminó a Martis 33-5. 3 kills, 0 muerte. Basia, inmortal, inabatible, el rompedor de meta. En el meta estamos dándole, mira a Melissa dando su bailecito, su caminadito bonito. Le está tirando, o sea, sus bichos, le tiró las 3 semillas. Las semillas que tira, que lo pone lento. Ey, no son las de Crucita, no. Esto se está acabando, familia. Ahora sí, gracias por acompañarnos todavía en otra aventura. Recuerden que aquí en Basia Pro MLBB no solo jugamos, también nos reímos de cada locura que pasa en clasificatoria. Nos vemos en la próxima y que nunca falte un tanque que ruede hacia la victoria.